Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos esta semana a este Escapa Podcast un poco especial. Ya dijimos que a estas alturas de la temporada íbamos a hacer diferentes entrevistas con diferentes ciclistas, protagonistas, y una de ellas, la que teníamos, de forma prioritaria hacer desde hace mucho tiempo, es hablar de rodilla y ciclismo. Dolor de rodilla y ciclismo. Mitos y no mitos. Dudas y no dudas. Porque realmente es un tema que además muchos de vosotros que os preocupaba y que queríais hacer también un podcast dedicado solo a ello. Es verdad que se dicen muchas cosas, ¿no? ¿Va bien el ciclismo para la rodilla cuando tienes una lesión? No. Hay mucha gente que pasa al ciclismo cuando se lesiona en otras disciplinas, pensando que en el ciclismo las rodillas no se dañan. Parece que depende de la disciplina que practiques, del tipo de intensidad, hay muchos mitos. Para ello hemos invitado a la eminencia, es así, número 1 en el mundo de rodilla, un traumatólogo que además con el que yo tengo pues un trato profesional y personal fantástico, el doctor Pablo Gelber, que para mí en todos mis programas de radio de los últimos años, etcétera, siempre ha sido mi referencia, al que hemos ido llamando y que recientemente ha tenido también mucha connotación mediática por unas declaraciones suyas en el diario Marca, hablando de la terrible lesión del futbolista Dani Carvajal. Pablo Gelber, doctor Pablo Gelber, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás? Joan, ¿qué tal? Encantado, haciendo por fin honor a mi palabra, que ya hace bastante tiempo que te había prometido estar en este exitosísimo podcast. Y este es realmente el podcast número 1 a nivel mundial de bici, ya que estamos en elogios mutuos. Bueno, y así queda cancelada la deuda por tu forma de presentarme. Muy bien, has equilibrado el tema. La verdad es que el mérito de este podcast, yo siempre digo que es la gente, los ciclistas, porque todos somos ciclistas aquí, los frikis de la bici y con cariño, que siempre estamos pensando 24 horas al día respecto a ello. Tú has tratado a muchos ciclistas, Pablo, ¿no? O sea, esto lo habrás notado, que los ciclistas somos muy de nuestro deporte, llevado a veces hasta el extremo, ¿no? Una secta, sois una secta, es como lo de CrossFit, ¿no? Así como están ahí, que me imagino así como pseudo Ku Klux Klan con el sombrero triangular en la cabeza. Pero bueno, al final el deporte, cuando uno ama un deporte, una disciplina, en este caso el ciclismo u otro, la gente de afuera puede opinar, pero al final ya no es solo el deporte, es la forma de vida de cada uno. Por lo tanto, la gente que juzgue, pero disfruta. Es una cultura, es una manera de vivir, ya lo has dicho bien. Bueno, Pablo también es un excelente deportista, está todo el día también. Ahora ya más CrossFit, ¿no, Pablo? Estás ya... CrossFit y pádel, sí. Pádel, CrossFit, ¿no? Adaptado, o sea, algunas cosas. Un día, bueno, tu podcast evidentemente es de ciclismo, pero el CrossFit tiene tantos ejercicios antinaturales y lesivos que, bueno, no es tanto para las rodillas, que es lo que me dedico yo, pero hombros y, bueno, causa muchísimas lesiones por un error conceptual de cómo hacen los ejercicios. En general, en todos los deportes, cuando uno va en exceso, hay siempre partes que no son beneficiosas. ¿Y eso pasa también en el ciclismo? O sea, el exceso, cuando yo me voy a hacer 100 kilómetros y me acabo en un puerto ahí largo, con rampas horribles del 16-17% en algún rampón, ¿ahí estoy haciendo daño a mis rodillas, Pablo? El tema, y tú has definido el ciclismo según lo que es el ciclismo para ti. Porque sí, claro, por supuesto. Tú mejor que nadie sabes que el ciclismo tiene muchísimas facetas o tipos, ¿no? Variantes, ¿no? Variantes, exacto, ¿no? Uno desde el estática hasta las áreas de subidas de montaña en bicicleta tipo cross. Sí. Mountain bike, ¿no? Mountain bike, exacto. Bicicleta de carretera, spinning, se puede, por lado, entran muchas variantes. Sí. Y dentro de ellas está el ciclista del fin de semana, que también es como el corredor de fin de semana, que son lesiones totalmente distintas a las que tiene el ciclista, no te digo ya profesional, pero incluso el ciclista habitual, el que entrena 3-4 veces al menos por semana. Todos son diferentes, distintas. En algunos casos son más lesiones por sobreuso, en otros son casos por desuso por un tiempo largo y luego por lesiones más musculares. Por ejemplo, una lesión muy típica que ocurre en el ciclista de fin de semana es
habitualmente el ejercicio de la bicicleta tú empujas, ¿no? Con los pedales, quieras o no, va empujando. Pero los que son de fin de semana o el amateur muy ocasional, con las calas, transformas ese empuje en una tracción hacia atrás. Y lo que vemos, por ejemplo, a nivel de la rodilla son muchas tendinopatías, es el término médico, pero sino tendinitis, para entenderlo mejor. Lo que llamamos en la pata de ganso o del bíceps, que son músculos que van desde atrás, que lo que hacen es doblar, ¿no? la rodilla, no ponerla recta, sino doblar la rodilla. Y como estamos traccionando en esa dirección, en vez de empujar, genera muchas tendinitis en este sentido. Insisto, este es típico del ciclista, no te digo ocasional, pero sí del que va cada tanto, que esto le genera, por ejemplo, estas lesiones. A mí me ha pasado. Esto se corrige bastante con una buena posición en la bicicleta y un estudio biomecánico. La verdad es que te cambia bastante la vida. Yo siempre lo digo, a muchos oyentes, ciclistas que nos escuchan, cambia bastante tu vida encima de la bicicleta cuando estás a este nivel que tú narras, ¿no? De 3-4 veces por semana y entrenando con cierta exigencia, ¿no? Porque también es verdad que la bici... ¿Tú la recomiendas, la bicicleta? O sea, ahora entramos en detalle, entramos en músculos, en lesiones, la rodilla, todo, pero tú recomiendas a la... Vamos a centrarnos, si te parece, Pablo, vamos a obviar el indoor, vamos a dejar de lado un poco lo que es el ciclismo, spinning, etcétera, todo este tipo vamos de... Vamos al aire puro. Vamos, sí, exacto. Vamos al ciclismo de carretera, al gravel y al mountain bike, ¿no? Que un poco es las disciplinas que podríamos, que son mayoritarias entre nuestra audiencia. Tú, como traumatólogo, como número uno de médico en el mundo de la rodilla, ¿recomiendas a la gente hacer ciclismo pensando en las rodillas? Vamos a poner un nivel medio, no hace falta tampoco exigirse a un nivel destroyer, ¿no? Exigiéndose muchísimo, sino que, oye, salir 3-4 veces a la semana, hacer 50, 60, 70 kilómetros, que son entrenamientos en carretera pues potentes, un poquito menos, evidentemente, en mountain bike. ¿Lo recomendarías? O sea, sea bote pronto, te lo pregunto, dices, sí, creo que es un buen deporte para la rodilla, ¿o no? Creo, como todo, con mucho matices, que es un excelente deporte para las rodillas. De hecho, en el postoperatorio, cuando yo opero pacientes, que evidentemente con problemas de rodilla, no estamos hablando, ¿no? De las primeras cosas que estimulo a hacer es la bicicleta, porque en principio no tenemos carga y estimula la movilidad. El problema es, sobre todo en este caso que tú ya comentas, del ciclista en serio, pero no el profesional, que todo su entrenamiento físico es ciclismo. Sí. Y yo no conozco ningún deportista profesional que solamente haga su actividad eminentemente, específicamente deportiva. Entonces, el acondicionamiento físico es muy importante. En ese sentido hay que separar el que se lo toma tan en serio que también va al gimnasio a fortalecer, a hacerse un estudio biomecánico, a equilibrar pequeños desequilibrios que pueda tener el cuerpo, de aquel que no, que aquel que le meta 70 kilómetros, 80, no sé los números que si son correctos o no, son correctos. varias veces por semana. Y también modifica mucho el tipo de ciclismo, si es ciclismo más a nivel plano que con grandes ascensos. Porque a nivel plano, en general, uno está la mayor parte del tiempo sentado, o si se pone de pie son para pequeños sprints, pero evidentemente cuando hay mucha pendiente, casi no visitas el asiento por un buen rato. En esas situaciones es muy distinta la presión que se ejerce por la rodilla, y ahora luego te diré, si quieres, algunos detalles específicos de a qué me refiero. Por eso hay que puntualizar mucho. Vale, o sea, entiendo, Pablo, que la rodilla, cuando estás en ascenso, de ahí yo, por ejemplo, a mí me gusta subir mucho sentado, ¿vale? Esto es una característica de los últimos años. Es verdad que vas ganando fuerza, también te vas sintiendo mejor, ¿no? No es que te vas aburguesando y no te quieres poner de pie. Es que, no, de momento aún no he llegado a ese punto, pero podría llegar en algún punto de mi vida. Pero bueno, como yo, muchos otros ciclistas, en el ciclismo profesional cada vez se ve más también, ¿no? Mucha cadencia y por ahí, pues mover, no estar tanto de pie, pero claro, los sprints, ¿no? Los cambios de ritmo, siempre ganas mucha más potencia de pie. El típico ataque, ¿no? Para que nos entendamos del ciclismo, tanto profesional como un cambio en cicloturismo. Ahí la rodilla sufre, o sea, cuando estás de pie, sufre. O sea, ante una cargas. Ahí estás sumando el peso del cuerpo. De una forma, sentado tú básicamente es la fuerza o los newtons que tiras de nivel muscular, pero poniendo de pie exponencialmente aumenta muchísimo más. Y depende la altura que tú te elevas, va a generar diferentes grados de flexión de la rodilla. Entonces, si tú tienes algún tipo de problema en la rótula o
a nivel de tendón rotuliano o cuadricipital, eso puede conllevar que, que sea más recomendable ponerte a una determinada altura Sí. que otra. Para Ya. darte un ejemplo, cuando dice la gente el ciclismo para la rótula es malo, o incluso la sentadilla, la típica sentadilla, dicen no hagas sentadilla porque es malo para la rótula. Hazla a la mitad, ¿no? O hazla Hazla a la mitad, no hagas sentadilla, la llamada sentadilla profunda, no vayas tan hasta abajo. Bueno, esto es un error conceptual, porque desde el punto de vista mecánico de la rodilla, la rótula todos sabemos, ¿no? Es el hueso que está delante, la cazoleta, ¿no? Que se dice. Tiene diferentes partes, entonces contacta con el fémur, el hueso de atrás, de diferentes maneras según el grado de flexión. Por ejemplo, si tú en la rótula tienes una lesión en la parte de abajo, en la más tirando hacia el pie, eso contacta con el fémur a los 20, 30 grados de flexión. Y si tienes una lesión en la rótula en la parte más de arriba, al revés, eso contacta con el fémur a unos 80, 90 grados de flexión. Por lo tanto, si dices, haz sentadillas hasta 80, 90 grados y no más, pues ya es lo suficiente como para estropear y contactar la rótula. De hecho, incluso sirve igual para cuando te subes encima de la bici, ¿no? Lo mismo. Traduciéndolo en la bici en general son pocos grados de flexión. No vas a sentadilla profunda. Siempre estás ahí 20, incluso a veces casi en extensión. ¿No? Entonces, en esos aspectos, cuando tienes la rótula tocadita, ahí, claro, ahí hay que tener un poco de ¿puede cuidado. llegar a tocar la rodilla? O sea, a hacer ataques, estar mucho en un puerto de montaña o en mountain bike, también sirve. O sea, es que entenderme en una elevación, ¿vale? Con una pendiente. Sí. ¿Eso, con el paso de los años, la rodilla ahí va sufriendo desgaste o no tiene por qué, Pablo? La rodilla, el cuerpo, como los coches, tienen kilometrajes. Vale, sí, vale. Se van acumulando, van acumulando. Pero no, a priori no es que yo he visto, he recibido muchos ciclistas profesionales, sobre todo de carretera en este sentido, ¿Sí? y raramente tienen lesiones muy graves a nivel del cartílago de la rótula, por dos causas. Uno, porque tienen un acondicionamiento al respecto, y otro porque la bici en sí, como el correr. La gente cree que correr es malo para las rodillas. No. Siempre se ha dicho esto, ¿no? Muchos ciclistas hoy en día son ciclistas porque corriendo les dolía la rodilla o tenían problemas ahí también de biomecánica, etcétera. Sí, cuando no tienes un problema en la rodilla, tanto el ciclismo como el correr, ninguno de los dos deportes son malos. Distinto es cuando ya tienes una lesión, que te ha causado posiblemente por otro motivo, jugando con tus amigos una pachanga o lo que sea. Cuando ahí se genera una lesión, ahí sí que hay que tener más cuidado y limitar un poco. El correr lo mismo, lo que te decía antes. Yo he visto maratonistas con las rodillas perfectas, mejor que las tuyas y las mías. Pero claro, cuando ya luego tienes una lesión que te has hecho jugando una pachanga o una caída corriendo, ahí ya tienes que limitar más. En el ciclismo pasa un poco lo mismo. No es que te vas a estropear la rótula o gastar el cartílago, porque insisto, a pesar de que hay carga y cuando te pones de pie, son cargas que el cartílago en general lo tiene que tolerar. El problema es cuando ya está parcialmente lesionado, que ahí este es el efecto como una hoja que tú cortas un poquitito, ¿no? Y como que cada vez vas tirando y se va cortando un poquito más, un poquito más. La hoja, si tú tiras y está intacta, no se rompe cuando está el cartílago bien. Pero cuando tiene un pequeño, ¿no? Una pequeña mueca, ahí vas tirando hasta que... Claro, te estoy escuchando y estoy pensando, claro, cómo saber a veces, ¿no? Si la hoja sea... Claro, es que es complejo porque a veces no tiene por qué, aunque tengas una pequeña rotura, no tiene por qué dar dolor, digamos, en ese sentido. Entonces es indetectable, ¿no? Pero bueno, claro, entiendo que tener mucha cadencia ayuda a las rodillas. Entiendo que ir en bici con mucha cadencia es mejor. La forma más eficaz para que se secrete el líquido sinovial, traduzco el buen romance de esto, el líquido sinovial es el aceite de la rodilla. ¿Okay? Y este aceite se genera por movilidad, por movimiento. Y este aceite lo que hace es nutrir el cartílago. O sea que también hay que tener en cuenta. Uno dice, bueno, la bici pero claro, al final genera movimiento, genera líquido sinovial, más aceite en la rodilla, y este aceite lleva nutrientes para el cartílago. El cartílago no se nutre desde adentro para afuera, desde el hueso, se nutre al revés, por el líquido sinovial. Entonces, esto es muy bueno también. Por eso hay que poner en la balanza un poquito las dos cosas. Por eso es tan bueno el ciclismo, en algunos casos limitando algunas facetas de la misma,
que evitando por completo hacer el ciclismo. Por ejemplo, Claro, también otra cosa que hacemos a veces inicialmente es poner el sillín un poquitito más alto, es encontrar un poco, es hacer un estudio como tú habías dicho antes. es Es hacer, clave. A mí me cambió la vida, ¿eh? O sea, yo tenía dolores sí, por todas partes y hacer ese estudio me cambió completamente las sensaciones que tenía en ese momento en sí, la sí, bici. sí. Me No, permitía no, a volver veces, a hacer lo que hacía al principio, de hecho, cuando me ajustaron sí. la posición. No tus oyentes, porque son todos altamente especializados, pero cualquier persona preguntas en la calle, bicicleta, que te sientas Exacto. y tira para Adelante. adelante, Sí. chanta para adelante. Hay un poquito más cuando te dedicas más a eso, calzado, nuevas bicis, nuevos materiales. Bueno, yo no me voy a meter en Tipo de ese tema cala. porque Tipo la de cala, cala, que es sí, otro sí, tema que también a mí me cambiaron el tipo de cala que llevaba de una marca a sí. otra y también lo noté, ¿no? Fueron detalles, pequeños Sí, detalles sí, que sí. notaba, sí, Bueno, sí. lo mismo también incluso al correr, es el tipo de calzado que usas, si tienes También. una pisada pronadora, supinadora, neutra. Pues sí, al final estamos, por suerte, a un nivel de desarrollo que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no hay que a nadie que tenga problemas en la rodilla decirle, no puedes hacer bicicleta. En algunos casos hay que priorizar o potenciar más un tipo de ciclismo. Y de forma inversa, no creer que porque uno le da muchos kilómetros a una rodilla que está bien, que se va a estropear, ni mucho menos. Y escuchar el cuerpo, ¿no? Que también esto es muy importante, escuchar el cuerpo Súper en ese importante. físico, Sí, alguna molestia, a ver por qué, ¿no? Antes de que se vuelva nada grave, escucharlo, decir, oye, ¿por qué tengo sí. este dolor aquí o este otro allá? Pablo, una cosa, entonces entiendo que en los últimos años hemos visto diferentes ciclistas profesionales que, como decía, utilizan muchas pedaladas por minuto, mucho más. Estamos hablando ya incluso hasta cuando suben, ¿no? Que digamos que el ciclismo de hace años atrás era mucho más común que fueran más atrancados, digamos, ¿no? Con Correcto. desarrollos quizá más pesados. Ahora, en cambio, no sé, me viene a la cabeza Primo Roglic, el esloveno, ¿no? Que está subiendo un puerto al 8% y le ves ahí con una cadencia moviendo las piernas que es tremendo, ¿no? Que ni en bajada, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Froome fue el primero en hacerlo, ¿no? De forma tan descarada en su momento, ¿no? Y realmente impacta y dices, ostras, no sé si utiliza toda su potencia. Estamos hablando de competitividad, ¿eh? En este caso estamos hablando Sí, de sí, sí, élite. sí. Sí, sí, Esto sí, ha bajado a lógico. nuestro nivel, pues oye, que cada uno vaya tirando, ¿no? Y sobre todo, Sí, sí, sí. importante no lesionarse, ¿no? Pero claro, escuchándote, pienso, bueno, es que supongo que también, bien asesorados, estos ciclistas están protegiendo sus rodillas, ¿no? En este caso es Claro. posible que hayan tenido tendinopatías en algún punto, iniciándose en el ciclismo profesional, etcétera, etcétera, y que hayan ido modificando la manera de ir encima de la bicicleta para proteger esa rodilla. ¿Es posible? Sí, y los tendones sí que tú mencionaste el tema de la tendinopatías, ahí sí que acumulan kilómetros y se van tocando un poquitito. Es muy típico un poquito del tendón. La rótula tiene un tendón por arriba, que es el tendón cuadricipital, y el tendón por abajo, que es el tendón rotuliano, el que se rompió Ter Stegen, ¿no? Sí, Eh, sí, portillo. Un abrazo. ahí sí que kilómetros y kilómetros en los tendones, esto en cualquier deporte, ya no estábamos hablando sobre ciclismo, se van engrosando, se O van sea, no hay haciendo. manera de volverlos a tener en la posición inicial, aunque vayas haciendo descansos, no, ¿eh? O sea, No, porque el tendón no es que uno dice tendinitis. Tendinitis, el itis significa inflamación. Y es incorrecto por ello hablar de tendinitis. Tendinitis es si tú algo puntual o esto que te comentaba, tendinitis de sí, la sí, pata sí. de ganso, ¿no? Pero en general lo que se usa es una tendinopatía, enfermedad o tendinosis, que usamos, el osis es una degeneración. O sea, Ya. esas fibras de colágeno, el tendón está formado por fibras de colágeno, son fibras de proteína, ¿no? Se va degenerando, no son de la calidad que tienen que ser, se van acumulando depósitos de tejido más tipo fibrosis en el medio, entonces haces un tendón de peor calidad. Es, por ejemplo, lo que pasó a Ter Stegen, que se rompió porque era de tal mala calidad, tuvo cirugías previa a todo, Sí. que acabó por romperse. No es de esperar roturas del tendón por completo, pero sí estas degeneraciones. Por otro lado, también en veteranos, la llamada tendinopatía del corredor, hoy estoy hablando mucho haciendo homologías No, 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 con el corredor, pero pero está muy bien, está muy bien. la tendinitis del corredor, pues llamativamente también se produce en el veterano Es que ciclista. estoy pensando en eso, ¿no? Me lo has sacado de la boca. O sea, el ciclista que acumula kilómetros durante toda su vida, ese tendón, digamos, aunque lo haya hecho perfecto, aunque haya tenido una biomecánica perfecta, aunque no se haya cebado con los desarrollos, etcétera, ese tendón, digamos, se va degenerando por el sobreuso. Vamos a hablar claramente así, Sí, ¿no? O sí, sea, pero es aquí común que entra, no pase.
Sí, pero entran también en juego muchos otros parámetros. No puedes. Una lesión, cuando son crónicas, nunca es por una causa en sí. No, Evidentemente, el kilometraje es obvio, ¿no? Yo siempre la pongo el intensidad. ejemplo, me acuerdo, tenía mi primo, cuando éramos chicos, tenía 12, 13 años, que no se había lavado los dientes en su vida y nunca fue al dentista, nunca ha tenido caries. Claro. Está ese, ¿no? Pues también en esto, hay gente que tiene más predisposición o menos, la forma de las piernas, Claro. estudios que se puede hacer de la posición. Pero sí, los kilómetros, se acumulan kilómetros. Eso, el envejecimiento, incluso sin hacer kilómetros. También sucede, ¿no? envejecimiento. Vale, o sea, no tiene nada que ver en sobrecargar. No vamos a asustar ahora a la audiencia que diga, joder, le estoy No. pegando tantos kilómetros a la semana, en 5 años voy a tener un tendón aquí en la rodilla, la rótula. También hay que tener en cuenta que la medicina y la ciencia avanza a pasos agigantados. Yo en mi faceta mismo hago tratamientos que hace 10 años ni existían, no había ni posibilidad de pensar en ellos. Entonces, que te quiten los kilómetros, las alegrías, ¿no? De los kilómetros que tú recorres. No estés pensando en limitarte a algo, pensando lo que puede pasar de aquí a 10, 15 años, cuando estamos hablando además de un deporte que en general es poco pernicioso para la rodilla. Eso es lo mejor, ¿no? Ahora también te quería entrar en ello. O sea, esto es lo mejor. Es de los mejores deportes para la rodilla el ciclismo. ¿O no? ¿O este titular que lo escuchamos mucho los ciclistas es exagerado, Pablo? Bueno, mejor sería piscina, ¿no? Siempre la natación. La natación, ¿no? Ideal, ¿no? Sí, porque tienes mucha resistencia, cero carga, porque, claro, se disminuye mucho la fuerza de gravedad. Es muy, muy bueno cardiovascularmente. O sea, el mejor deporte sería la piscina, por decir así. Y el problema que vuelvo un poco al principio, ¿cómo defines el ciclismo? A priori sí, cabrón, pero una cosa es hacer ciclismo, un entrenamiento más sensato y echarle 80 kilómetros 4 veces a la semana, como todos los excesos, ¿no? La comida y los kilómetros. Pero si uno tiene que ponerse a comparar el ciclismo con otros deportes, por decir así, de fondo, o de largo recorrido, yo creo que es de los más apropiados. Y por lo que comentaba, no hay tanta carga de peso, secretas mucho líquido sinovial, mucho aceite de la rodilla. Yo es de los deportes que puedo más recomendar, sí. Vale, fantástico. Ahora te preguntaré sobre algún caso que tú, algún excepto, te interrumpo, ¿no? excepto el spinning. El spinning... Sí, vigilado. ya me imaginaba. Sí. No, fíjate que yo lo he quitado un poco de la ecuación porque entiendo el tipo de el oyente, ¿no? Que conocemos, el oyente que tenemos en el podcast, sabemos perfectamente que no es tan común. Pero bueno, yo por lo que he leído, el spinning es, ¿no? O sea, ya que estamos, entremos, es muy, muy jodido. O sea, vamos a decirlo claramente, es muy jodido para las rodillas porque estás mucho de pie, básicamente por lo que me has explicado antes, con una resistencia tremenda, ¿no? Que vamos, incluso excesiva a veces, ¿no? No tiene ni mucho sentido. Sí, totalmente. Por eso ya no lo comenté antes y además hablamos más del exterior, pero el spinning sí que ahí no diría que es de los más apropiados para la rodilla, quizás todo lo contrario, porque básicamente toda la fase de esfuerzo y de trabajo es ponerse de pie y encima en unas situaciones de alto nivel de excitación emocional y de oxitocina por la música, por contagiarte del resto y que acaba haciendo más cosas de las que puedes hacer. En el ciclismo normal, el ciclismo real es un desafío contra uno mismo. Correcto. Más allá, bueno, en carreras, pues, ¿no? Pero en realidad es desafiarte a ti mismo. En el spinning en sí es casi un desafío contra el ordenador, contra el profesor, contra los compañeros que están al lado. Y muchas veces hacen más de lo que puedes. Y de hecho, Pablo, escuchándote también me viene a la cabeza la siguiente pregunta. Creo que en estático la rodilla puede incluso sufrir más que cuando estás en movimiento, ¿no? ¿O no tiene nada que ver eso? Cuando tú estás en estática, dices. O una bici estática de spinning, más que cuando, por ejemplo, estás con la inercia, por ejemplo, que llevas en la carretera, aguantando el equilibrio, etcétera. El problema que esto es lo mismo que comparar el ejercicio de la típica patada de cuádriceps, ¿no? La banco de cuádriceps así, o una sentadilla. Ya. ¿Cuál es más fisiológico? No existe ejercicio fisiológico en la vida que sea una patada, o sea, ni siquiera en el fútbol, ¿no? Es algo recto, con un eje mantenido, que no es el tuyo, que es el mismo de todos. Y en cambio, la sentadilla, tú mueves la pierna de acuerdo a tu posición, haces equilibrio, el trabajo del core que tienes, de equilibrar, bueno, es un trabajo mucho más completo. Lo mismo en el ciclismo, una cosa es estar solamente centrándote básicamente en la rodilla, y ahí sí, de pie y saltar, y otra cosa es el ciclismo, tienes que estar mucho más equilibrado en todos los sentidos, el equilibrio corporal, de que la bicicleta no se caiga, ¿no? Ya solo por eso. Es eso el tema, ¿no? Tú recomiendas, entiendo que sí, que recomiendas a todos los ciclistas, sobre todo cuando están ya a un nivel, ¿no?
que entrenan habitualmente, hacer todo tipo de ejercicios de fortalecer cuádriceps, glúteos, fuera Mucho, de la bicicleta, ¿no? mucho. Yo creo en todos los deportes, pero en deportes de fondo más aún, porque además el deportista de fondo, claro, ya invierte mucho tiempo y esfuerzo. Son deportes, a veces lo que vemos de afuera, decimos, ¿cómo pueden disfrutar estos hombres si tan solo les ves la cara sufriendo ahí? Es lo que has dicho antes, es una secta y un modus de vida operandi, y en lo que siempre digo, Sí. encontramos placer en el esfuerzo, la gente no lo entiende, bueno, entras y después Y no el puedes que salir. ama y siente, entre comillas, ese Sí, masoquismo, ¿no? sí, el ejemplo. Claro, no le puedes exigir que también vaya y que empiece a levantar pesas y se encierre en un gimnasio, porque es justo lo que odia el ciclista, ¿no? Es como contradictorio a veces, Sí. ¿no? Sí, Otro deporte se entiende más, pero aquí dice, ¿para qué? Si yo quiero, ¿no?, ir con la bici y disfrutar el aire libre. Entonces es difícil convencerlos. Pues ese es el caballo de Troya que tiene, ¿no? O el punto débil más bien que tiene el ciclista, que le cuesta mucho hacer algo que no sea el ciclismo porque ya denota y gasta mucho. Entonces, que le quede un poquito de energía. Es como aquel que trabaja 20 horas al día y que le pidas que haga un poquito de deporte. Pero si yo ya levanto... Y tiempo, porque el tipo de Sí. ciclista, podemos hablar del profesional, el profesional ya lo hace todo esto, pero aquí lo bajamos a la tierra, a lo que somos nosotros, la mayoría de oyentes, ¿no? Que hacemos muchos esfuerzos para poder salir a entrenar, etcétera. Claro. Otro deporte que tú juegas al pádel o al fútbol, así, una horita y media, 2 horas. Pero la bici es muchas horas. Muchas horas si sales afuera. Encima, agregar más, además de la vida, el trabajo y la parte social, tiene un mérito no es fácil. Pero yo realmente tampoco creo que sea necesario que una vaya 4 veces al gimnasio, hora y media, que esté ahí matándose, machacándose. No es el objetivo. Pero al menos un par de veces a la semana, incluso se puede hacer deportes o ejercicios antes de la bici, de fortalecer o días alternos, cosas en casa. No se requiere de gran aparatología y sofisticación. Es hacer realmente un entrenamiento de balanceo, trabajo abdominal, trabajo de la cintura escapular, es la parte de los hombros, esa parte también es importante para descansar, para la postura, para las cervicales, para las lumbares, trabajar lo que llamamos mucho glúteo medio, que es toda la parte esa que, claro, tú al estar sentado no lo trabajas tanto, y al estar porque así... el glúteo medio es verdad, no trabaja, ¿no? Cuando estoy en la bici yo haciendo... Claro, y no trabaja, y el problema... que no se mueve, ¿no? Sí, y el problema es que cuando tú te pones un poquito de pie y el glúteo medio no está fortalecido y es débil, lo que generas es que el muslo, la parte de arriba de la pierna, se va para adentro. Es como lo que llamamos un mecanismo de embalgo, ¿no? Como en cruz. Ajá. Y eso es una muy mala posición para la rótula, porque fricciona más. De hecho, por ejemplo, cuando la gente viene con problemas de rótula, le dice que trabaje mucho el glúteo medio porque si no, por la tendencia que tiene el muslo, ahí la parte de arriba de la pierna, ahí se para adentro. Por eso, por ejemplo, las mujeres que tienen la cadera más ancha, por una constitución anatómica, tienen más tendencia a ese valgo, que digo yo, que la pierna el muslo se va para adentro, y es tan importante en ellas recuperar y trabajar mucho de forma en general, ¿no? El glúteo medio, la zona del glúteo medio. Sí. Limitamos al glúteo medio porque es el principal rotador externo y abductor ¿no? Rotador externo es que se va para afuera y separa el muslo, pero hay otros músculos más. Pero sí que es importante, muy, muy importantes. A mí me lo han dicho varias personas esto, ¿eh? Algún entrenador que hemos entrevistado aquí en el programa de equipos profesionales, que yo me he quedado hablando con él fuera de micrófonos, la importancia del glúteo medio me lo han dicho varios. Creo que es importante resaltarlo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de rodilla en este caso, pero ellos también incluso lo llevaban a otras dolencias de las piernas, no solo la rótula, como un eje principal de los ciclistas. Si yo tuviese que decir qué músculo hay que trabajar del cuerpo referente a mi problema de rodillas y cosas por el estilo, diría glúteo medio. Es muy habitual que cuando alguien va con un problema de rodillas al médico le dicen, haz cuádriceps. Primero querría saber qué significa hacer cuádriceps. No sé si es una fábrica. Voy a denme 1,5 kilos de cuádriceps. No sé. Porque eso es muy amplio. Pero como si fuera el único músculo. Y además, en general, el cuádriceps ya uno lo trabaja. O sea, ya por ósmosis, porque uno sabe trabajarlo. Y el gran olvidado es la parte del glúteo medio y el core, ¿no? Toda la parte abdominal. ¿Y tú haces abdominales, Joan?
Yo hago abdominales y ahora, sobre todo el último año y medio, muchísimo. Y la parte lumbar, muchísimo, porque me dolía mucho la espalda en la bici, sobre todo cuando iba a hacer puerto, montañas. Yo voy mucho al Montseny allí, entonces había alguna parte muy dura, ¿no? Y ahí Sí. que me empezaba a doler la parte, y es verdad que me cambió completamente los dolores encima de la bicicleta, ¿eh? O sea, Sí. cuando hice el core, lo empecé a fortalecer, además añadí también calistenia, etcétera, un Muy poco de bien. brazos, etcétera. Me cambió Un completamente. poquito de peso muerto. Peso muerto es Peso muy muerto, bueno. etcétera. Muy Muy bueno. bueno. O sea, me cambió completamente lo que es ir en bici. Empezaba a agobiarme, a sentirme ya un poco de decir, ostras, es que el ciclismo ahora va a ser dolor cada vez que salgo, ¿no? O No, sea, yo desafío tanto a los ciclistas como a los corredores, siempre los desafío. Mira, entrena un mes de tronco superior. eh, Porque claro, el correr y el ciclismo, evidentemente uno piensa lo primero en piernas, ¿no? Y claro, y las piernas del ciclista en general suelen estar muy bien musculadas. Pero la gran ayuda, esto es como si tú estás sosteniendo no sé, una pesa de 200 kilos tú solo o te viene alguien a ayudar. Pues lo mismo, claro. la gran ayuda que te da tener la parte de la cintura para arriba, glúteo medio y para arriba, fortalecido, tener tríceps, tener buen hombro, la energía que te da, la estabilidad que te da, sobre todo cuando tiras muchos Sí. kilómetros, es brutal, ¿no? Y es el gran olvidado del ciclista no profesional. Preguntas. ¿Por tener problemas en rodilla pueden venir roturas en cuádriceps? Una pregunta que también se hacen a veces, hay a veces que un ciclista puede entrar en ciertas dinámicas de tener micro roturas en cuádriceps, que no es muy común en ciclismo, pero es verdad que a veces sucede por un sobreesfuerzo llevado al límite, ¿no? Y que, bueno, pues el cuádriceps ya sabemos que en el ciclismo pues le das caña, ¿no? Y es ahí donde nace todo el movimiento junto con gemelos, etcétera. Bueno, es algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, puede venir por ahí muchas veces de tener esa rodilla tocada en alguna parte, algún tendón y que el cuádriceps lo acabe pagando, Pablo. Los deportes que son de fondo, es decir, muy repetitivos a baja carga, es Sí. raro que hagan lesiones musculares de Ajá. consideración. Sí que lo que pueden hacer más sobrecargas. Y también depende, claro, una cosa es que estás con el músculo extenuado y tú haces la última subida ¿no? a la montaña y te pones de pie, ahí te puedes tener una lesión. Pero a mí, si uno tendría que hablar de lesiones musculares, es más con los isquios, Con sobre isquios, todo ¿eh? en el amateur. Sí, el Sí, deporte también, amateur. también, también es otro lugar. Vale, perfecto. No, lo digo porque a veces también esto pues, se habla mucho. Hay muchos mitos, ¿no? También con las rodillas en ciclismo, como en todos los deportes. Sí. Supongo que a ti te llegará de todo tipo, ¿no? Personas que te preguntan a veces cosas que dices, ¿de dónde lo habrás sacado, no? Vamos, Sí, a mí me vienen más, tanto, por ejemplo, en motociclismo, el motociclismo de MotoGP así, no hay prácticamente lesiones de rodilla graves. Y claro. en ciclismo de carretera normal tampoco las hay más de desgaste como lo que estamos hablando, pero las lesiones graves ocurren, por ejemplo, en la bici tipo bicicross, ¿no? En mountain bike, porque ahí sacas la pierna y la Sí, apoyas fuera de la bici sobre el terreno, te ayuda muchas veces de pivotaje, y ahí es sí, donde sí, sí. está mucho más en riesgo. Por eso el ciclismo normal es poco agresivo, porque en general mantiene más que bien un mismo plano, está protegida la rodilla, ¿no? ¿Alguna diferencia más que tú veas en lesiones de rodilla entre carretera y montaña, aparte de esto? O sea, ¿alguna diferencia más que quieras indicar? En mountain bike es rotunda la diferencia, un poco lo que te comentaba antes. Son lesiones muchas veces muy graves, porque sobre todo en bajada, a menos de que evidentemente te puedes dar un tortazo muy grande, ¿no? En Por mountain supuesto, bike. no estamos hablando de No, traumatismo, no, ¿no? no, no. Digamos. Sí, pero ahí influye muchísimo más el juego de las rodillas y de los tobillos en la bajada en el mountain bike, muchísimo Y más, son, es y son mucho pendientes más riesgoso. No, son no. pendientes más duras. O sea, en la mountain Sí, bike se sí. suben pendientes. Yo empecé en la montaña, pero rápidamente me pasé a carretera, lo he explicado varias veces. Querías vivir muchos años y... No, es que, no, la verdad, yo iba con mi amigo, que le envío un saludo desde aquí a Álvaro, ¿no? Que siempre él fue quien me introdujo un poco en la bici de montaña. Y para empezar, lo de las trialeras a mí me parecía, Sí, sí, una bueno, locura. yo tenía miedo, realmente. Mira Sí, que yo sí. soy de bajar valiente, ¿eh? Tiene que estar hecho de una pasta muy peculiar, para hacer esas cosas, porque la ves y...
parece tremendo. Incluso yo rodando por Andorra alguna vez me he encontrado con algunos de ellos y me he parado a hablar con ellos un rato de las barbaridades que hacen y me parece muy meritorio, ¿no? Pero para mí es otro tipo de ciclismo. Es ciclismo también, pero es otro Sí. tipo de ciclismo, ¿no? Pero me refiero Más, también... más adrenalínico, Sí, ¿no? sí, Muchísimo. sí, y de reflejos al final, Sí, me sí, parece sí. espectacular, o sea, realmente lo admiro, pero no es lo mío. Entonces, y después también subidas muy extremas, ¿no? Meterte por rampas con Sí. mucha cadencia, pero que realmente la rodilla ahí yo no... Malabarismo. Malabarismo, y sufría muchísimo, ¿no? Es verdad que en la montaña, pues es quizá lo que decíamos antes, más desgaste por el uso continuado, ¿no? Ujú. Durante mucho tiempo, etcétera. Claro, Ahí ya hay muchas caídas, muchas lesiones de muñecas, de clavículas, mountain bike, notas en juego. es que Sí, sí, sí. es completamente diferente, ¿no? Es otro. Incluso hasta las sensaciones cuando vas en bici son completamente diferentes, ¿no? Mucho más explosivo. El ciclismo de carretera, digamos que es mucho más continuado. Algo que decir, bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? De la postura, lo tenía por aquí apuntado. Dependiendo de la postura, la rodilla también sufre, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Yo creo que también lo Ujú. hemos tratado. Estoy mirando aquí preguntas que me queden, porque hemos ido haciendo esta conversación, bueno, como tú y yo nos conocemos también, muy, muy informal, pero creo que hemos ido Sí. tratando más o menos todos los... Una cosa que esbozaste y también me gustaría hacer un poquito, remarcarlo, es que al final también podemos decir muchas cosas a los médicos y las recomendaciones así, pero al final el mejor en este sentido médico al final es uno mismo. Ya. Y más el deportista que se lo toma bastante en serio. Por ello, lo primero que uno tiene que hacer es que si tiene una molestia, identificar en qué momentos. Una cosa que se produzca todo el tiempo desde que sales de casa, y otra cosa es que en determinados momentos, o en el kilómetro tal, o en Claro. determinada posición. Pero analizarlo críticamente, no enfadado, sino Sí, sí, analizarlo críticamente y tomar nota de todas esas cosas, porque eso luego, si hay que consultar a un médico, por ejemplo, da mucha información. claro. Y finalmente también intentar minimizar la cantidad de tiempo que uno, una vez identificado exactamente el mecanismo o el momento que te hace, disminuir el número de, ¿no? En las salidas que hagas, por ejemplo, si notas que a los 20 grados de pendiente, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también es importante, sí, bajar un poco y mismo, no necesariamente tiene que uno decir siempre al médico para que te digan qué es, cuando tú lo puedes a veces diagnosticar un poquito Claro, mejor. o sea, te estoy escuchando y lo que estás diciendo entre líneas es ir en bici, subir montañas, si os gusta subir montañas y escalar puertos, ¿no? Pero que si podéis evitar meteros en el rampón de turno con una pendiente media, ya son pendientes ya muy altas, el 12-13% y sufrir, ir súper atrancados, etcétera, pues vais a proteger vuestra rodilla, ¿no? Supongo que Saber lo que es hay. sentido común, ¿no? Y en cambio un puerto del 7%, que también ya es duro, Un 7%, Sí. solo faltaría, pues quizá vas a hacer tu entrenamiento incluso igual y no necesitas meterte de esa forma, ¿no? Por esos puertos. ¿Estás a favor de la electroestimulación para lesiones de rodilla, etcétera? Pablo, tú como traumatólogo. El problema, yo estoy en contra de todo lo que el paciente le viene de gratis, entre comillas, ¿no? Que no tiene que hacer nada de su Sin parte. esfuerzo, ¿no? Un poco sin esfuerzo, ¿no? Un poco sin esfuerzo. Entonces, Curarte, yo creo, si me hace elegir electroestimulación o estimulación, yo diría no, ajá, porque prefiero a alguien que se comprometa, que haga, ¿no? Pero bueno, luego, bien hecha la electroestimulación es muy buena. Además, la electroestimulación no solo permite potenciar el músculo, sino permite recuperar el músculo, descansar. Hay programas analgésicos, claro, es todo un mundo, pero hay que saber hacerlo. No es, me compro la máquina, pongo así, bueno, no, hay que saber dónde poner los electrodos, en qué momento, qué programa usar, ¿sí? Cuánto tiempo utilizarlo. Hay cursos al respecto, no es necesario apuntarse en una universidad, ¿no? Pero realmente aprender al respecto. Y otra cosa, cuando uno trabaja para fuerza, que en general yo creo que el ciclista lo utiliza más desde el punto de vista de recuperación. Pero claro. cuando uno trabaja con fuerza es hacer trabajos mixtos, es electroestimulación más trabajo activo. Eso es lo que realmente recluta lo que llamamos más unidades motoras. Cuando tú mueves una articulación que se activa un músculo, dependiendo de la fuerza que tiene que hacer, si tú tienes el bíceps, por ejemplo, ¿no? Tiene el típico movimiento para hacer trabajar bíceps. Si tú te pones 1 kilito, la cantidad de pues así, fibras musculares que se activan pues son 20%. Si hay más, 30, 40, pero nunca llegarán al 100%, ni se acercarán. Entonces, una buena forma de reclutar más fibras musculares es mucha carga de forma activa, pero además hacer electroestimulación. Eso también es otra faceta de la
electroestimulación. Por lo tanto, a nombres generales, si uno dice electroestimulación para reemplazar algo, no. Para complementarlo, bien usado, es muy buen aliado. Porque si yo te pregunto, o sea, de forma preventiva quizá mejor que para, ¿no?, la electroestimulación, quizá un ciclista que ahora te dedicarías más a lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, no la utilizarías, ni la recomendarías en este caso. No creo que sea, ya sea que a todos nos gusta artilugios nuevos, tener así, muchas veces lo usas. Está muy de moda, por eso te lo he dicho. Sí. Pero bueno, está muy de moda, pero que realmente se utiliza bien, con sentido, no tanto, ¿no? A veces tiene mucho efecto placebo también, tú notas algo ahí y tiene mucho, entonces hay que hacerlo bien, saber qué potencia darle, cuánto tiempo darlo, cuánto tiempo a cada músculo, porque a veces lo haces en 3 músculos y el resto no. O sea, tampoco te sirve relajar el cuádriceps y los isquios están todos contracturados. Una cosa que hemos hablado es de la parte de estiramiento. Yo no sé cuán... antes de amigos, eso, ahora vamos a ello, porque esa es la parte final que es el gran debate en el mundo del ciclismo, y ya haces muy bien haciéndome este next coming para la parte final, pero antes de ir a esa parte, con eso remataremos, Pablo, pero sí. Para centrar un poco, para que la gente lo tenga claro, que yo creo que lo hemos explicado bien, ¿no? Pero me interesa que tú, como especialista en el mundo de la rodilla, número 1 en el mundo, no es que le haga la pelota a Pablo, es que es así. O sea, la gente dirá, hostias, no, es así. O sea, si no, buscarlo porque lo encontraréis. Es una eminencia médica en todo el mundo que lo tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí en el podcast, ¿no? Las lesiones más comunes, o sea, para que la gente lo tenga claro, ¿cuáles son para un ciclista, Pablo? O sea, ya más o menos lo hemos explicado, pero para centrar el tiro directamente en 3 ítems, ¿no? Oye, mira, pues las lesiones que podéis tener claramente haciendo ciclismo de carretera, mountain bike, básicamente, o gravel, etcétera, entenderme, ¿no? Lo que practicamos la mayoría son esta y esta, Pablo, para tenerlo claro. Sí, en el deportista de mucho recorrido, tendinopatías por sobrecarga, por sobreuso. Esto está claro. Diferentes zonas, 3 básicamente. Vale. Luego el deportista ocasional, como dijimos, el tema de las calas, que le tiren mucho el tema de los isquios, los músculos por detrás. Por detrás, isquiotibiales. Y después el tema de la rótula, si uno se excede en la fase esta de estar mucho de pie, del spinning. Vale, queda claro. Vale, estas 3 son las más importantes. Vale, y ahora vamos a lo de los estiramientos, porque este es un gran tema. Los odiosos estiramientos. Bueno, en el mundo del ciclismo, yo creo que en el mundo, no, te diría todo lo contrario. Creo que en el mundo en general del deporte, yo veo que empieza a haber estamos muy lejos de conseguirlo, una cierta conciencia ya un poco más sobre estirar, ¿no? Creo que más después que antes, que entiendo que es más importante hacerlo después que antes de la actividad física, ¿no? Ahora me corregirás, sí. Si no es así. Y en el mundo del ciclismo es que se estira, no se estira. O sea, es que yo generalmente, a ver, yo soy de los que estira cuando acabo de una sesión de entrenamiento. ¿Cómo lo haces? Dependiendo. Yo tengo 4 estiramientos muy básicos, que son los que yo tengo identificado, que son algunos músculos que a mí pues me sufren especialmente, sobre todo cuando he hecho montaña. Isquios, lo tengo claro, y gemelos, y un poco de vez en cuando cuádriceps, ¿vale? Pero más o menos voy haciendo algún estiramiento lumbar, también por espalda, si le he pegado también mucho kilómetro, etcétera. Y ya te digo que como... ¿Cuánto tiempo total? Estaré 15 minutos, no creo que esté mucho más. No lo multiplico por 3 para... No. Para ganar votos, ¿no? No, por supuesto. ¿Por qué no? Pero bueno, son 15 minutos, entiende bien, no todo el rato estirando, son 15 minutos. Eso mirando cuenta... el móvil, vale, 2 minutos y medio, entiendo, vale. Soy sincero, Pablo, soy sincero. Aquí me abro, ¿no? Me abro en canal con la audiencia y contigo. 2 minutos y medio. Los estiramientos tienen que sufrirse, entre comillas. Si uno hace estiramientos viendo el móvil, no es estiramientos. Realmente la parte que más se sufre de un entrenamiento son los estiramientos, porque si tú no sientes tensión y sudor y cansancio al hacer el estiramiento, es que no estás haciendo el estiramiento al límite. Estoy muy de acuerdo, pero en el mundo del ciclismo es que... En el mundo del ciclismo y de los hombres. En general los hombres somos muy poco propensos a estirar. Las chicas tienen un poquito más. Pero cuando sales con gente, ves grupetas, etcétera,
pocas veces he visto yo una grupeta acabar después de una salida de 70, 80 kilómetros, que ya son Es distancias. el tercer tiempo, ¿no? El tercer tiempo del rugby. Pues... Exacto, pocas veces los he visto apartar la bici y ponerse a estirar, de verdad. Es que muy pocas veces, lo puedo contar con los dedos de una mano. Entonces, es malo no hacerlo, ¿no, Pablo? Claramente es malo. Yo soy médico, sé mucho de tema de la importancia del estiramiento, y yo cuando hago CrossFit sí que hago estiramiento, lo juego al pádel y no hago nada, llego ahí, estoy cansado. Es culpable No, que todos los ciclistas. es muy aburrido, pero en el ciclismo es tan importante, porque deportes que tú estás en la misma posición y el mismo mecanismo por muchos minutos y horas incluso, Sí. hace que esos músculos se acorten de sobremanera, sobre todo al nivel de los isquios se acortan. Ya los hombres en general solemos tener isquios cortos, pero en el ciclismo en particular, tanto hombres como mujeres tienen una tendencia muy alta a tener isquios cortos, porque tenemos prácticamente todo el tiempo la rodilla doblada. Si tienes la rodilla doblada, la inserción, es decir, desde el punto 1 al 2 donde se insertan los isquiotibiales, está acortado. Por lo tanto, el músculo, que es un tejido flexible y adaptable, va reduciendo su longitud y se queda corto. Entonces, si no hacemos muchísimo trabajo, no te voy a decir equivalente a lo que haces entrenado, pero mucho trabajo, y no solamente hacerlo los músculos correspondientes, el tiempo correspondiente, sino el tiempo de cada estiramiento es muy importante. Esto, tú, por ejemplo, cuando estiras, ¿cuánto tiempo te quedas en la posición estirada? 30 segundos, creo, cada uno. Cada pierna, o sea, cada ejercicio, digamos. Los 30 segundos son como los 15 minutos con el móvil y esto. No, pero es que el móvil, por ejemplo, a ver, lo estoy quedando aquí, pero por ejemplo, puedo estar con el móvil en una mano y estirando, pues yo qué sé, Esto hay un poco más de comprensión y se entiende más, pero yo creo que la mayoría no te está diciendo ni mucho menos a ti. Cuando dice, no, estiro 20, 30 segundos, luego le pones el reloj y no pasa de 8 segundos. Ya, porque a veces la percepción es peor, ¿no? Ya. Porque el tiempo cuando sufrimos va muy lento, ¿no? No es el segundero. Y esto se explica porque tú, cuando haces contracción muscular, hay fibras que se llaman de actina y de miosina, que son las que se intercalan entre ellas y generan un mecanismo de muelle, por decir así, ¿no? Se acercan y se estiran, se acercan y se estiran. Cuando está el músculo ya contraído, por decir así, después del entrenamiento, la unión entre actina y la miosina, que está acortada, es muy fuerte. Y eso solo se puede romper con al menos 25 o 30 segundos de la posición distante. Si tú haces estiramientos, los típicos 2, 3 segunditos así, esos puentes no se rompen, por lo tanto casi sirve para nada. Vuelves a lo mismo. Por eso es tan importante esa actina, ese muelle, estirarlo, esa posición de estiramiento, esperar que se rompan esas uniones, que tardan, ya te digo, bastantes segundos, y una vez rotas esas uniones, bueno, ya puedes dejar y tendrá esa nueva posición de fibras entrelazadas. Si no, no sirve para nada, y además que te puedes romper, te puedes lesionar, porque esas uniones están fuertes, no se rompen, y tú fuerzas en la parte muscular, que es lo que no quieres, la parte, por decir así, más vulnerable de la fibra muscular. Vamos, que en el ciclismo es especialmente más importante estirar después de cada sesión, que eso protege especialmente también nuestras rodillas, y tercero, hay que hacerlo en esos 25-30 segundos con paciencia. Sí, y porque una de las razones más frecuentes de las tendinopatías, de las enfermedades de los tendones, es isquios cortos, por ejemplo, o músculos muy contraídos. Eso hace que los tendones estén más solicitados de lo habitual, incluso ya cuando hayamos terminado el entrenamiento. Y perdura el estrés sobre ellos, pues eso es súper importante. O sea que hacer ese estiramiento de isquios, ¿no? 30 segundos, etcétera, puede evitarte que en un momento determinado tengas una tendinitis tan dura, ¿no? Como que además cuesta mucho de recuperar, ¿eh? No es que sean duras, porque no es que sean duras. Yo he tenido lesiones peores en algún caso, alguna rotura que es más complejo, pero son lesiones que pareces que estás bien y nunca acabas de estar bien. La tendinitis esta ¿no? Es que sí. Porque en general no son toda lesión que tarda mucho en producirse, tarda mucho en curarse. Evidentemente, un estímulo nocivo, al final necesita mucho estímulo bueno al respecto, ¿no? Sí. Yo quiero ver este próximo fin de semana por toda España, todo el mundo estirando, entonces ya veré el éxito y la
Totalmente. el alcance de el este impacto podcast. que tenemos como podcast, no tengas dudas de que muchos de los oyentes que nos están escuchando seguro que se lo van a pensar 2 veces. Estoy convencido que muchos ya estiran, porque evidentemente sí que es Estoy cierto. convencido que tú la próxima vez que estires vas a dejar el móvil lejos porque te vas a sentir una culpa. Voy a tirar directamente. Voy a tirar. No, pero claro, el móvil Es normal, es normal. ¿no? Acompaña Es normal, sí, sí, sobre todo cuando has estado mucho tiempo con la bici, etcétera, Sí, sin claro. estar conectado, ¿no? Al mundo, digamos. Tienes que rápidamente retomar el cable a tierra, sí. es un poco común, no solamente en nosotros, digo los cicloturistas, los ciclistas más amateurs, sino se ven los profesionales, llegan a meta y cogen el móvil, ¿no? Enseguida y miran mensajes, etcétera, es algo común. Pablo, ha sido una lección, un libro abierto, hemos hablado, mira, casi 50 minutos hemos estado contigo, no pensaba estar tanto, pero lo he encontrado tan interesante que realmente ha sido una conversación fantástica, una eminencia que la hemos tenido hoy aquí en el podcast y que hemos podido hablar con él sobre la rodilla que nos acompaña en nuestras salidas en bici y que queremos que nos siga acompañando hasta que nos jubilemos de este deporte, que entiendo que será, pues, si podemos, ¿no? Yo por lo menos tengo intención de hacerlo hasta el último día que mi cuerpo me lo permita. Muy bien. Vamos a Ahí ver. mismo, de la bici al cementerio, quiere decir tú. Exacto, directamente. Ese es un poco el camino. A ver si te vienes tú un día en bici conmigo y te llevo a sufrir un rato. No, yo solamente lo haría por el placer de verte estirar al final. Yo voy a dirigir el estiramiento. Vale. Pero entonces yo creo que cuando yo creo que habré llegado un tanto antes que tú, entonces ya cuando llegues ya habré estirado posiblemente. No, yo no. Yo iré igual así, el plan esto que hacían los ciclistas anteriores, que con el motor ahí, ¿no? Para eso Escondido están las o así. eléctricas, Pablo. Para eso Voy con la eléctrica. Esta. Con una eléctrica. Tengo una que se llama T-Max. No sé si está. Esta es fantástica. A esta no te gano. Con ella Muy seguro bien. que no. Bueno, Pablo, oye, ha sido un placer, Doctor Pablo Gelber. Un abrazo fuerte. Gracias. Otro.